Vamos a resolver el ejercicio Gracias. 113. Ya empecé. Vale, ya no sé qué. El ejercicio 113 de la página 55. Tenemos esta función que nos habla de la fracción de longitud original, que es una viga se contrae. Entonces, es igual a 0.032 W menos 2.5 sobre 10.000. ¿De acuerdo? Y primero, en el inciso A tenemos una longitud de la viga que es de 12.025 metros. ¿Sale? Y es vaciada con un concreto W, ¿vale? Que es de 250 kilogramos de agua sobre metro cúbico. ¿Cuál es el factor de contracción S? ¿Sale? S, ¿cuánto es? ¿Vale? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es L de, vamos a llamarle S, ¿de acuerdo? Una vez que se ha secado. Es decir, tenemos este problema. Bueno, con esta información nosotros podemos sacar S sin ningún problema. ¿Cómo nos quedaría? Tendríamos S de 250 porque S es, si la vemos aquí, S es una función que depende de W. ¿Sale? S 250 es 0.032 por 250 menos 2.5 sobre 10.000. Háganlo en su calculadora, por favor. Recuerden que si lo van a calcular, abran un paréntesis, escriban todo lo de arriba, cierren paréntesis y luego entre 10.000. ¿Cuánto les da esto? Órale, esta gente. ¿Cuánto es? Me dio 5.5 a la menos 4. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Son nada más dos decimales? Échenle Sí, más. solo sale. ¿Solo sale dos? Órale. Sí. Por 10 a la menos 4. Eso equivale a 0.1234, sale. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Ahora, esta fracción o ese valor, ¿sale? Así, es la fracción de la longitud que se contrae. ¿De acuerdo? Eso significa que a la longitud original, ¿de acuerdo? Tenemos que restarle la fracción de la longitud que se contrae. ¿De acuerdo? Es decir, si la longitud original es L, ¿de acuerdo? Hay que restarle la fracción de la longitud. ¿Cómo se calcularía eso? Digamos, a ver, para que les quede más claro. Digamos que aquí nos hubiera dado, en lugar de este valor, nos hubiera dado 0.5. Eso significa que se contrae la mitad de su longitud, ¿de acuerdo? Porque esta es la proporción de la longitud que se contrae. Entonces, si hubiera sido 0.5, es decir, un medio, lo que diríamos es que la longitud se redujo en una mitad. ¿Vale? Si aquí hubiera dado 0.25, que es un cuarto, que la longitud se contrajo un cuarto. Si la longitud de la viga hubiera sido un metro, ¿sale? Entonces tener un medio, pues hubiera sido un metro menos medio metro, ¿vale? Y si hubiera sido 0.25, un cuarto, hubiéramos tenido un metro menos un cuarto de metro.
¿Sale? Entonces, ¿cómo se calcula la fracción de la longitud? ¿Qué opinan? Regla de 3. Ok, regla de 3. ¿Cómo sería la regla de 3? La longitud, bueno, ajá, la longitud completa es igual al 100%, Ok, como pues esa fracción, pues, ¿a cuánto equivaldría? ok, pero si esta fracción lo comparamos con porcentaje, esta tenemos que transformarla a porcentaje, ¿de acuerdo? No son equivalentes. Aquí tiene una fracción y aquí tiene un porcentaje. Entonces, o esto lo transformamos a porcentaje o este 100% lo transformamos a fracción. ¿De acuerdo? Para que sean equivalentes, porque si no es como comparar eh, peras con piñas, ¿de acuerdo? Sí son frutas, pero no puedes decir una pera más una piña nos da, nos da flojera porque está complicado. Entonces, ¿cuál pasamos a porcentaje o cuál a fracción? Multiplicarlo por 100, ¿no? Ok, entonces la transformamos a porcentaje. ¿Cómo transformamos esta a porcentaje? Ese fue. Multiplicándolo por 100. Ok, ¿cuánto nos daría multiplicar 0.00055%? 0.055. 0.055% es igual a lo que desconocemos aquí. ¿Sale? Ahora, la longitud en este caso, si la tenemos, es 12. La longitud es igual a 12.025. Entonces, lo que queremos calcular es la longitud que se contrae. ¿Sale? ¿Cómo se calcula una regla de 3? Pues el opuesto a mi incógnita se multiplica cruzado y se divide entre el que sobra. ¿Cuánto nos da esa longitud de contracción? 0.0066. Así nada más. Bueno, 1375. 1375, ¿qué? Metros. Metros, porque esta ya es una longitud. Entonces, ¿cuál es? Con esto ya tenemos la primera parte de la pregunta. ¿Cuánto vale la fracción? Bueno, esto ya lo teníamos. Esto era 0.00055. Eso ya lo teníamos. Lo que nos preguntan no es la longitud que se contrajo. Lo que nos preguntan es cuál es la nueva longitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la nueva longitud? Es la longitud de la viga menos la longitud que se contrae. Esto es 12.025, ¿sale? Menos 0.00661375. ¿Cuánto les da esto? 12.0183862.5. ¿Qué? Metros. Metros. Es decir, la viga se contrae 7 milímetros aproximadamente, un poquito menos de 7 milímetros. Ah, pues aquí está la contracción, 6 milímetros. 6,5. No se nota mucho porque estamos hablando de una longitud de una viga de 12 metros. Tampoco es tan evidente 6 milímetros en 12 metros, pero pues si te acercas y ves que no pegó por 6 milímetros, luego. Por eso es que las vigas generalmente no se hacen mucho de concreto cuando van a ser de soporte. Las metalmecánicas, bueno, las de metal tienen propiedades elásticas y elásticas que les permiten ser más eficientes que las de concreto. Pero bueno, con esto ya respondimos estas dos preguntas. Ya terminamos este inciso. Pregunta, ¿dudas con esto? No.
Bueno, con este No, profe, ejercicio no. gracias. Ok, vamos con el inciso B. Porque tiene dos incisos. Una viga mide 10.014 metros de largo cuando está húmeda y deseamos que se contraiga a 10.009 metros, de modo que el factor de contracción sea S igual a 0.0005 metros. ¿Qué contenido de agua dará esta cantidad de contracción? Ándale. Es decir, en el inciso B, ¿de acuerdo? Tenemos la longitud original, que es 0.10.014 metros. La longitud nueva, después de la contracción, que es 10.009 metros. Y el factor de contracción es igual a 0.00050. Y la pregunta es, ¿qué contenido de agua? Es decir, W es lo que nos están preguntando. ¿Vale? Eso significa que pues, tengo que ir a mi fórmula y ver qué está pasando. En la fórmula tenemos esta expresión. ¿Vale? Tenemos S igual ya se me olvidó, a 0.032 W, 0.032 W, menos 2.5, sí. Menos 2.5 sobre 10.000. Y aquí conozco el valor de S. Y lo que me interesa es calcular W. ¿Vale? Necesito calcular esta cosa. Entonces, lo que me pide es que despeje la función. ¿Sale? O bueno, despeje esta expresión para poder calcular W. O la otra es que lo más tradicional sería decir, bueno, pues si este es el valor de S que estoy buscando, pues esto sería 0.00050 igual a 0.032 W menos 2.5 sobre 10.000. ¿Vale? Y empezar a hacer las operaciones. Es decir, 0.00050. Me voy a saltar las expresiones a estas alturas. Ya deben de, o esperaría que ya entendieran que va un inverso multiplicativo para quitarnos el 1 sobre 10.000, ¿de acuerdo? Y que aquí quedaría 0.032 W menos 2.5. ¿Cuánto da esta expresión por 10.000? Para irlas haciendo poco a poco, así campechaneando el asunto el día de hoy. 5. 5. Ok, 5 es igual a 0.032 W menos 2.5. Esto nos daría 5 más 2.5 igual a 0.032 W. Esto nos da 7.5, inverso multiplicativo, 0.32 igual a W. Y esto es muy, muy bueno porque pues, ya tenemos técnicamente la operación. ¿Cuánto fue el valor de W? 234.375. Kilogramos de agua sobre metro cúbico. Esa es la cantidad de agua que debemos tener por metro cúbico. ¿Vale? De concreto que vaciamos. ¿Ya? Eso es todo. ¿Sale? Esto es básicamente lo que nos pidieron en el inciso B. ¿Dudas con esto? No. No, gracias. Ok, nada más quisiera hacer una observación. Esta forma de resolverlo aquí, ¿sale? No es como que la forma tradicional de una clase de matemáticas enseñarle las cosas, ¿de acuerdo? Lo que les diría un profesor de matemáticas serio y decente, pues es que aquí la longitud eh, de contracción, vamos a llamarle LC, es L menos, no, quedamos que es LN, ¿de acuerdo? La longitud nueva pues, es L menos la longitud de contracción, pero a su vez la longitud de contracción es la longitud por S. Es decir, esto se puede haber calculado como L por 1 menos S.
¿Sale? Y entonces el modelo final de la longitud se puede calcular, la longitud nueva se puede calcular como L por 10.000, ¿sale? Más 2.5 menos 0.032 W sobre 10.000. ¿Por qué? Porque condensas la fórmula en una sola cosita y metes cosas y factorizas y demás. ¿De acuerdo? Pero la realidad es que no existe un camino formal para llegar a los resultados. La idea es que vayan comprendiendo qué es lo que sucede. ¿Sale? Por eso es que muchas veces nosotros como profesores nos emocionamos en cómo se deben de hacer las cosas para que sean bonitas y elegantes y cortas y que nada más sea de sustituir. Pero deben de entender que si ustedes van comprendiendo el problema, ¿sale? A ver, ya calculé ese. Lo que tenemos que hacer es restarle la parte de la contracción. ¿Cómo calculo lo que se contrae? Ah, y ahora que calculé lo que se contrae, se lo resto. ¿Vale? Pasito a pasito también se vale. ¿De acuerdo? Ir pedazo por pedazo, calculando y entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Sobre todo entendiendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Sale? Y hacia dónde queremos llegar. Porque muchas veces tratan de repetir las cosas como se vieron en el salón. Así de, es que el profesor sacó una ecuación bien rara, entonces a lo mejor debe de ser esta o aquella. Y es cuando luego pues, se pierden en lo que deben de hacer. Importa que lleguen al resultado y que lleguen de una manera adecuada. No importa tanto el que sean capaces de contraer los modelos y demás, sino que entiendan qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profesor, gracias. No, Bueno, alguien más sonaba con que tenía una duda y estaba esperando que termináramos este ejercicio. ¿Cuál es la duda? Dígame. Es que levantó la mano, pero no me está diciendo nada. Yo tengo duda con el ejercicio 121. Ajá. Y señor Rodrigo, ¿cuál es su duda? Para también empezar a revisarlo. No, profe, le puse mal, perdón. Ok. Ja, 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 ja. Ja, ja. Qué divertido estar 121. Ok. Se lo respondo con otra historia. Vamos a hacer álgebra. Y regresando de la pausa, ustedes me dicen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema del 121? ¿Dónde está? A ver, vamos a empezar con esto. X igual a Y. Con X y Y números reales. Es decir, X y Y son números reales. ¿De acuerdo? Entonces, al ser números reales, podemos decir que son iguales. O sea, como que podríamos poner X y X de ambos lados y no tendría ningún problema. Pero queremos llamarlos X y Y. ¿Vale? Es una igualdad, entonces se cumple. Esto es cierto. Si es una igualdad, puedo multiplicar tanto del lado izquierdo como del derecho por un número. Voy a multiplicar por X, ¿de acuerdo? Entonces tendría X igual a Y del lado izquierdo por X y del lado derecho por X. Entonces obtendría X cuadrada igual a XY. Las igualdades permiten multiplicar siempre y cuando se multiplica por ambos lados y permiten sumar y restar siempre y cuando sea por ambos lados. ¿De acuerdo? Vamos a agarrar esta expresión, ¿sale? De XY y vamos a restarle Y cuadrado. Si lo resto del lado izquierdo, lo tengo que restar del lado derecho. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hemos hecho algo raro? No, profe, todo bien. Factoricemos. Factoricemos del lado izquierdo. Esto es X más Y por X menos Y al ser una diferencia de cuadrados. ¿Sale? Es el producto de los binomios conjugados.
Del lado derecho, factorizamos y, nos queda x menos y. Ahora, el inverso multiplicativo de esta expresión de ambos lados, puedo hacerlo porque pues está multiplicando en ambos lados. Es decir, obtener x más y por x menos y sobre x menos y del lado izquierdo. Y esto es y, x menos y sobre x menos y. Pero pues este con este se cancela. ¿De acuerdo? Con lo cual nos quedaría simplemente x más y igual a y. Ahora, la ecuación original inicia con la idea de que x es igual a y. ¿De acuerdo? Como x es igual a y, yo puedo poner aquí, en lugar de x, puedo poner y. ¿Sale? Es decir, poner y más y igual a y. Porque x es igual a y. Y esto me daría 2y igual a y. Y por último, inverso multiplicativo de y. 2y sobre y igual a y sobre y. Y estos dos se cancelan y queda 2 igual a 1. ¿Esto es cierto? No. Sí, ¿Sí? ¿2 es igual a 1? No. no, No. bueno, está mal No. explicado, pero y entre y es uno, ¿no? Sí, sí, sí. Y entre y es 1. ¿Dónde está el error? Hace algunas clases nosotros hablamos de que la raíz De los cuadrada. números naturales, bueno, se tiene que trabajar con naturales y ser reales. No, ese no es el ¿No? detalle. No, son detalles medio quisquillosos, pero que siempre hay que tener presentes. Y de hecho, lo hemos estado teniendo presente, nada más que no, aquí se está medio oculto, ¿de acuerdo? Nosotros en una clase dijimos que deberíamos de tener cuidado porque esto en realidad es el valor absoluto. Bueno, no es la única cosa con la que hemos estado teniendo cuidado, ¿sale? Una de las cosas que deben de observar aquí, ¿de acuerdo? Es que si x es igual a y, al pasar y de este lado, tendríamos x menos y igual a 0. ¿Vale? Una de las cosas que nos prohíbe la división es dividir entre 0, como está sucediendo aquí. Aquí estamos haciendo en realidad 0 entre 0, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Cuando nosotros dividimos entre 0, suceden este tipo de cosas. Cosas que son extrañas para lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que debemos de tener cuidado con esto, sí, pero también con la división entre 0. Por eso es que les he dicho, esto está dividiendo, vamos a suponer que es diferente de 0. Porque si aceptamos o no tenemos ese cuidado, suceden cosas raras. ¿Sale? ¿Cuál es el problema con este ejercicio? Pues que hay una división entre 0. Entonces, vamos a detenernos hasta aquí y mientras vayan viendo entonces en el ejercicio que tienen en el libro, ¿cuál es el problema?